Hola, les habla el tío Filo, dándoles la más bienvenida a mi canal, donde encontrarás historias que quizás se pierdan en el tiempo, historias que quizás jamás hayas escuchado. Si te gusta el contenido, te invito a dejarme tu like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. Bienvenido seas, mi amigo. Mirando aquellos caballos y después de buscar inútilmente a los alrededores del rancho, no quedaba otra más que organizar una partida y salir en busca de Celso y Eusebio. Fue así como el hermano de Eusebio, Edmundo, era notificado. La noticia se extendía como pólvora entre los rancheros, ya que muchos pasaban por ahí. Era muy temprano y era la hora en que todo el mundo pasaba a sus parcelas a revisar el ganado. La mayoría de ellos se regresaban, algunos se quedaban, pues Eusebio era muy querido entre todos los rancheros. Y en menos de una hora había ya una cuadrilla de más de 20 hombres dispuestos a ayudar a buscarlo. Hombres de todos los ranchos. A la cabeza de ellos estaba Edmundo, el hermano de Eusebio. También los capataces de los dos ranchos, tanto el del rancho de Eusebio como el de Edmundo. También había entre ellos hábiles rastreadores, hombres que se dedicaban a cazar. Sabiendo dónde se quedaba Eusebio, todas las veces que iba de cacería, Edmundo los dirigía directamente hacia la cabaña. Pero después de buscar minuciosamente, se dieron cuenta que allí efectivamente habían estado, pero hacía muchas horas que habían dejado la comodidad de la cabaña. Después se fueron a los aguajes, donde se supone que quizás estarían esperando alguna presa. Pero tampoco encontraron nada, solamente indicios de que habían estado ahí un par de días atrás. La situación se tornaba un tanto frustrante, pues cada minuto que pasaba, la vida de ellos corría más y más peligro. Fue así como regresaban a la cabaña. Y después de que todos escudriñaran palmo a palmo todo el terreno, aquel hábil rastreador les decía la dirección en que se habían dirigido, mientras se rascaba la cabeza un tanto preocupado, mientras señalaba hacia dónde se habían marchado. Fue cuando uno de los vaqueros dijo: eso no puede ser, hacia allá quedan las barrancas. No quedándoles otro remedio más que seguir a Edmundo. Todo mundo iba detrás de él. La mayoría iba un tanto preocupados. Algunos se decían que era imposible. No era posible que Eusebio o Celso hubieran sido tan tontos como para adentrarse dentro de esas barrancas. No, no puede ser. Quizás algo les pasó por aquí. Fue así como llegaron
hasta la entrada aquella que Eusebio había hecho con el machete. Fue cuando así, al darse cuenta que los caballos no entraban, tenían que seguir ahora a pie. Desmontaban todos ahí. Justamente Edmundo, cuando se adentraba, se dio cuenta que solamente el capataz de su hermano era el único que le seguía. Los demás se habían quedado ahí atrás, con la cara cabizbaja y teniendo el sombrero entre sus manos. ¿Qué les sucede? ¿Por qué no avanzan? Lo siento, patrón, decía su propio capataz. Pero la verdad, nosotros no lo seguiremos hasta las barrancas. Sería un suicidio, usted lo sabe. ¿Pero de qué están hablando? Hace mucho tiempo que no se sabe nada de estas cosas. Quizás sea solamente historias que los viejos contaban. No puede ser, ya los tiempos cambiaron. No, patrón. Ya ve, su hermano no hizo caso. Mire dónde estamos ahora, buscándolos. No, nosotros no iremos. Nosotros aquí los esperamos. No sean cobardes. Necesito de todos. Pues el terreno es muy amplio y necesito que cada uno de ustedes me ayude. Vamos, síganme. Por más que intentó convencerlos, no lo logró. Todos se quedaron ahí cabizbajos, unos a otros mirándose, pero no se movieron de ahí. Entre ellos se rumoraba, algunos decían, que esas barrancas era la entrada al mismísimo infierno. Algunos decían que hasta el propio Satanás salía por las noches a vagar, pero que no llegaba a los ranchos, simplemente se quedaban ahí. Así, cientos de historias se contaban entre ellos, que mi papá contaba, mi abuelo me decía, y así, historias y más historias, tratando de convencerse de que no debían entrar. No quedándole otra alternativa a Edmundo y al capataz de Eusebio. Tuvieron que seguir solos. Unos metros más adelante encontraron una lámpara quebrada, como que algo la había pisoteado. Fue cuando se dieron cuenta que efectivamente estaban siguiendo una pista muy, pero muy buena. Pues aquella lámpara él mismo se la había regalado a su hermano. Más adelante, justamente al salir de la arboleda esa, encontraron el arma de Eusebio con la culata hecha añicos. Y como que algo grande le había pisado el cañón, pues estaba algo torcido. Las pistas no eran muy buenas, que digamos, pues parecía que habían salido huyendo o algo así por el estilo. Apenas habían avanzado unos metros más. Ya los árboles se habían quedado muy atrás. Ahora caminaban entre las rocas, tratando de ver alguna posible vereda. Fue así como divisaron una entrada y se dirigieron hacia allá. Fue cuando vieron por esas gotas de sangre, por algunas piedras. Ahí, en medio del camino,
estaba un gran venado comido por la mitad. Después de escudriñarlo detenidamente, se dieron cuenta que aquel venado alguien le había sacado las vísceras. Cuando Edmundo le dijo al capataz que ese venado había sido cazado seguramente por su hermano, pues aún se le podía ver a dónde había entrado el balazo. Pero parece ser que algo había estado merodeando por ahí. Y justamente cuando lo estaban arreglando, algo los atacó y por eso parecía que salieron huyendo. ¿Qué rayos pasó aquí? Malditas barrancas. Siempre se han contado cosas, pero la mera verdad yo nunca creí. Fue cuando el capataz volteó a ver hacia su derecha y entre las rocas vio un gran jaguar ahí, muerto, despedazado. Al principio se espantó, pues pensó que quizás estaba agazapado ahí, tratando de darles cacería, pero al ver la sangre que escurría por el hocico del animal, se dieron cuenta que no, efectivamente, estaba muerto. Aún así se arrimaron con cautela, amartillando su rifle y sus pistolas. Se dieron cuenta que aquel animal tenía roto el cuello y unos gruesos colmillos le habían destrozado por completo el cuello. Además de que parte de su lomo estaba desgarrado por unas enormes garras. Se rascaban la cabeza tratando de entender qué rayos había pasado ahí. No es posible. Ese felino es enorme, patrón, decía el capataz de Eusebio a Edmundo. Trataban de entender la situación, pero era difícil saber qué había sucedido ahí. Rayos, maldita sea. No encuentro explicación alguna. Si salieron huyendo, quizás sea de este animal, pero está aquí muerto. No lo sé, patrón. Algo no está bien. Yo sé que no está bien que lo diga, pero deberíamos de marcharnos. El animal que mató a este jaguar es posible que aún esté por aquí merodeando. Y entre tantas cuevas va a ser muy difícil que podamos verlo. Contrólate un poco. Esperemos, sigamos buscando solo un poco más. Yo necesito recuperar a mi hermano. Algo me dice que está vivo. Siguieron buscando, saltando de piedra en piedra donde se podía, siguiendo aquella pequeña vereda a ratos. Así cuando encontraron una bota llena de sangre. Casi se cae de bruces Edmundo al darse cuenta que aquella bota aún contenía el pie adentro de Eusebio, su hermano. Grandes lágrimas rodaban de sus ojos al ver aquella bota ahí. Alzó la mirada y solamente logró ver como que algo
había arrastrado un cuerpo y había rastros de sangre. Metros más adelante, siguiendo el rastro de sangre, logró ver entre las piedras allí lo poco que quedaba de su hermano Eusebio. Le faltaban algunos miembros ya, toda la pierna completa, algo la había devorado, parte del pecho. Incluso una de las manos ya no estaba. Trataron de ser fuertes y lo primero que hicieron fue agarrar aquel cuerpo y sacarlo. Tardaron mucho, pues el ir sorteando aquellas rocas les dificultaba más el camino. Pero después de que dejaran el cuerpo ahí y la mitad de aquellos vaqueros llevaran el cuerpo hacia el rancho, la otra mitad se quedaba esperando ahí, mientras Edmundo y el capataz regresaban nuevamente a las barrancas, para no muy lejos de ahí encontrar el cuerpo de Celso en iguales o peores condiciones. Lloraba a grito abierto mientras juraba vengarse, llevándose con ellos lo poco que quedaba del cuerpo de su sobrino Celso también. Así fue como finalmente llegaban ellos al rancho, nuevamente, con el segundo de los cuerpos, o lo poco que quedaba de ellos. Ahora había más preguntas que respuestas. ¿Qué los había atacado? Y mientras iba pasando de en uno lo que había sucedido, lo que habían visto allá, el capataz les contaba todo con lujo de detalles, pues Edmundo no podía hablar, solamente estaba como con la mirada perdida ahí. Mientras la viuda ahora se preparaban para el funeral de su esposo y de su hijo.